un gusto en saludar a los miembros de la comunidad. En la primera clase sobre lenguas bíblicas, quiero hablar sobre el origen, el desarrollo y el uso de las lenguas bíblicas para inscribir, para poner la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Las lenguas bíblicas no hay que entenderlas como si fueran lenguas modernas. Las lenguas modernas, todas universalmente hablando, ya tienen una estructura sintáctica, semántica, morfológica, gramatical, casi universal. Los criterios de las lenguas modernas tienen un patrón universal. Tanto el inglés como el español, el portugués, castellano, italiano, etc. Ahora, las lenguas modernas tienen inclusive preposiciones, adverbios, artículos, adjetivos calificativos, sustantivos, inclusive un orden sintáctico en la oración o en la morfología de la oración, sujeto, verbo, predicado, etc. Claro, con variantes de una lengua a otra. Pues les cuento, las lenguas bíblicas no es así. El hebreo, el arameo especialmente, y también el griego, inclusive el latín, las estructuras gramaticales y morfológicas son bastante diferentes a las lenguas de hoy, incluyendo, pongamos el hebreo. El hebreo bíblico es diferente al hebreo moderno. El griego bíblico es diferente al griego moderno. El hebreo y el griego ya heredan y han perfeccionado sus gramáticas con influencias gramaticales de otras lenguas contemporáneas. Hablemos del hebreo. El hebreo antiguo no tenía artículo, no tenía preposiciones ni adverbios. Eran las mismas letras que se colocaban como prefijos al comienzo de una palabra o infijo en el medio de la palabra o sufijo al final de una palabra. Eso hace que las lenguas bíblicas en el hebreo y arameo sea bastante complicada. Y otra cosa importante, el hebreo nunca fue uniforme. No fue el mismo hebreo del siglo XV a.C., del siglo X a.C. con David y Salomón, ni del siglo VI a.C., ni en la época de Esdras, siglo V hacia el siglo IV a.C. No fue el mismo hebreo. Podemos ver tres tipos de hebreo, desde el origen del hebreo hasta el hebreo masorético, 6 a 10 siglos después de Cristo. Podemos hablar de tres tipos de hebreo. Primer tipo de hebreo, el paleohebreo, que significa hebreo antiguo, o el cananeo. Paleohebreo o cananeo, ¿en qué consistía? Era un hebreo que su alfabeto no nació con los judíos, ni en Egipto. El alfabeto del paleohebreo antiguo nació en Canaán. Ese hebreo antiguo también se le conoce con el nombre de lengua cananita. Este hebreo permitió el surgimiento del primer alfabeto, que muchos dicen que fue el primer alfabeto en la historia lingüística de la humanidad. Nació en Canaán este alfabeto y tenía 22 letras. Y las letras eran representaciones de fenómenos de la naturaleza. La primera era Aleph, que significa toro, Bet significa casa, Gimel, joroba del camello, y así sucesivamente. Hay una que significa chin, colmillo o diente, otra que significaba la letra min, que era mayin, agua, y así sucesivamente. Este alfabeto, sus dibujos, las letras en sí eran dibujar estos fenómenos. Si la letra min significaba de mayin, agua, se dibujaba las ondas del agua. La letra nin, que venía de nahach, serpiente, se dibujaba una serpiente. E inclusive la letra rech, que significaba cabeza, o sea, roch, se dibujaba una cabeza humana, y así sucesivamente. Estas letras, que eran 22, fue parte del primer alfabeto cananeo, y ahí vino un dialecto llamado el dialecto hebreo. O sea que el hebreo fue una variante, fue un dialecto del cananeo. Cuando los judíos vienen a Canaán y conquistan la tierra prometida, entonces ellos no solamente van tomando durante un tiempo las tierras, las ciudades, sino que van adaptando culturas, e inclusive la propia lengua cananea forman el dialecto hebreo que viene del cananeo. Con esta lengua, el paleohebreo antiguo,
se escribió las primeras tradiciones, los primeros bloques literarios del Antiguo Testamento. Tradiciones eloístas, yavistas, sacerdotal, que posiblemente se van confesionando por el siglo XI a.C., siglo X a.C. y posteriormente. Las primeras tradiciones, que son la base para formar la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, las primeras tradiciones fueron escritas con este hebreo, paleohebreo antiguo, con letras cananeas. Pero aquí viene la segunda parte del hebreo, o el hebreo evolucionado. En el siglo V a.C., primero en el 587 o 586 se da el cautiverio, cuando el pueblo judío, los habitantes de Jerusalén, fueron deportados a Babilonia. Entonces ellos van aprendiendo el arameo, porque la lengua internacional de aquel entonces era el arameo, pero ya ese arameo se había trabajado con el imperio asirio. Ahora, los judíos deportados aprenden arameo, pero el arameo puro, depurado, con que se escribió la Tanaj con Esdras, lo aprendió Esdras, fue con influencia persa. O sea que los persas dieron los trazos últimos para formar un arameo. Recordemos la historia del arameo. El arameo es igual al hebreo, pero cuidado. El arameo tiene 3 mamás. La primera mamá fue el mismo cananeo. En un primer momento, hacia el siglo XII a.C., el cananeo, que ahí vino el dialecto hebreo, y el arameo era lo mismo, eran hermanos gemelos. El arameo se hablaba más al norte, hacia Siria, y en la región de Aram. Pero el arameo tenía la misma estructura, el mismo alfabeto del cananeo. Donde el arameo se va divorciando del cananeo y toma distancia cuando recibe la influencia asiria del acadio. Cuando se mezcla ese cananeo arameo con el acadio, ya tienen unas nuevas letras diferentes y ya se habla de un arameo diferente que lo hablaba Asiria. Y el imperio asirio, cuando conquista Samaria en el 721, impusieron al reino del norte la lengua aramea, pero la mezcla del cananeo con el propio escritura cuneiforme acadia. Pero ese no es el último concepto del arameo. Viene Babilonia, libera al pueblo, viene Persia, y con el rey Darío y otros reyes imponen una mezcla de lenguas persas. La lengua persa era un trazo mucho más bonita, más fija, y se une con el arameo acadio y se forma el nuevo y último concepto del arameo, o sea, es la tercera mamá. Las 3 mamás del arameo son 3. Primero cananeo, segundo acadio y ahora el trazo persa. Y ese arameo lo aprende Esdras, lo aprende Nehemías, y los que estaban reconstruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén ya manejaban el arameo y se convirtió en una lengua internacional y era una lengua más fina que el hebreo antiguo cananeo. Ya tenía inclusive conceptos gramaticales más amplios y el uso de los artículos, que eran mismas letras, era mucho más claro, el uso de ciertas preposiciones, etcétera, etcétera. Pero con ese arameo evolucionado se formaron varios dialectos arameos en el norte de Egipto, para mismo Jerusalén, inclusive para Samaria, para Galilea, etc. Ahora, aquí viene algo muy importante, extremadamente importante. Esdras se le considera el padre literario, ojo, no escritor, el padre literario de la Biblia hebrea. Esdras hace un gran emprendimiento. Toma todas las tradiciones en antiguo hebreo cananeo y las va depurando y le pone las letras arameas. Es lo que se llama la arameización del hebreo, y forma la estructura de la Biblia hebrea con 3 grupos de libros. Por eso se llama Tanaj. La T por la Torá, 5 libros, Nebeín, la N por los libros proféticos, y los Ketubín, Katut, que significa escritura, los otros libros. Entonces, esos 3 grupos de libros, la Torá, los libros proféticos, Nebeín, y los otros escritos, los Ketubín, forman la Tanaj. La Tanaj, que es la Biblia hebrea, se formó, gracias a Dios, la Tanaj se formó, hablando así, con el hebreo arameizado depurado, pero no tenía vocales. Entonces tenemos 2 conceptos de hebreo: el hebreo paleohebreo, que eran tradiciones, el hebreo aramizado, que es lo que formó Esdras, la Tanaj, y viene un tercer hebreo que ya cambia un poco, es el hebreo masorético.
El hebreo masorético es de nuestra era. Unos monjes masoréticos de Tiberíades veían que el hebreo aramizado no tenía vocales, no tenía signo de puntuación, signo de interrogación o separación de palabras, porque el hebreo antiguo se escribía como una mezcla. ¿Sabe qué hacen los masoretas? Eso es lo bueno, no tener hijos, no estar casados, porque la mayoría eran solteros. Ellos, eran doctores, eran escribas. Ellos depuran el texto hebreo aramizado y inventaron la puntuación masorética. ¿En qué consistió la puntuación masorética? Inventar primero las consonantes. Segundo, separar las palabras. Tercero, inventaron los acentos. Y cuarto, los signos de puntuación. Esa contribución gigantesca lo hicieron los masoretas y depuraron el texto hebreo. Ahora, ese texto hebreo masorético, eran tres. El texto hebreo masorético de Tiberíades, el texto hebreo masorético de los judíos egipcios que vivían en Egipto y el texto hebreo mesopotámico, o sea, de los babilonios, que eran judíos que estaban en esa región. Ahora, la contribución de los masoretas fue monumental porque ayudó a depurar, a perfeccionar para que los estudiantes, para los lectores asiduos de la Tanaj o de la Biblia hebrea, tenieran una correcta comprensión de la voluntad de Dios, del pensamiento divino escrito en ese texto sagrado. Bueno, actualmente cuando se traduce al español o al inglés o a cualquier otra lengua contemporánea, se usa el texto masorético con vocales y con separación de palabras. Ya no se usa el famoso hebreo aramizado de Esdras. Eso ya está fuera de circulación. El griego es otra historia. El griego se escribía con letras mayúsculas, letras unciales, pero era mucho más exquisito, porque el griego era la expresión mental de la cultura filosófica. Usted sabe que los creadores de la lengua griega eran los pensadores, los que introdujeron la civilización occidental. La cultura griega y la lengua reflejaba esa exquisitez del pensamiento filosófico presocrático y después de Sócrates. Es por eso que la sintaxis, la semántica del griego es muy diferente al hebreo. La sintaxis del hebreo es mucho más directa. En cambio, la sintaxis, la semántica del griego es expresiva, es filosófica. Pero también el griego no tenía minúsculas, puras mayúsculas y también palabras pegadas. El estudio del griego es también mucho más complicado que el hebreo, porque la estructura griega es más rica gramaticalmente. Hay conjugaciones de verbos mucho más detallados y el concepto de una palabra puede ser 2 hojas de posible traducción. Es una lengua mucho más filosófica y mucho más expresiva. Por lo menos hay libros del Nuevo Testamento que el griego era mucho más rico, mucho más expresivo, como Lucas, como Juan, inclusive como Romanos, que era un griego jurídico. Bueno, en líneas generales, esas son las lenguas bíblicas. Y vamos a seguir estudiando estas lenguas para ustedes y también hacer exégesis de textos demostrando variantes lingüísticas en ciertos textos. Espero que les haya gustado este video. Bendiciones. Ahora le tengo una gran noticia. Pueden ser parte de la comunidad de miembros de este canal. Si les gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Y también pueden compartir este video y revisar y suscribirse en uno de los grupos que sean parte de esta comunidad. Bendiciones.